Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que, no lo olviden jamás, está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas como usted, televidente de Sinergia Informativa, como yo, me precio de serlo también, porque estamos bien informados y bien formados sobre temas que nos sirven, sobre temas que son útiles, sobre temas que tienen que ver con nuestro bienestar, el bienestar de nuestros familiares, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, de nuestra sociedad en general. Y esos temas tienen que ver indudablemente con lo político y lo administrativo. Aquí hay siempre insistencia en ello porque hay gente que soslaya lo político, que qué pereza lo político cuando todo lo que tiene que ver con nuestra satisfacción, con nuestras soluciones a nuestros problemas, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. ¿O no? Invitada de hoy, tan inteligente, interesante y calificado como ustedes, Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático. Bienvenida a Sinergia Informativa. ¿Es cierto o no lo que estoy diciendo? Roger, muchísimas gracias pues, por ese saludo, esa introducción. Encantada de compartir contigo y todos tus televidentes. Yo digo que no hay que soslayar y no hay que menospreciar lo político. Ella es una mujer política, pero no es porque son políticos personas que qué pereza para el resto de la sociedad, sino al contrario, necesarios para el resto de la sociedad. Yo insisto mucho en ello. La educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el deporte, la recreación, todo para los antioqueños tiene que ver incluso con decisiones y aportes de la Asamblea Departamental de Antioquia, ¿o no? Así es, y digamos que tratamos de innovar un poco con la figura diciendo que también somos politécnicos. En mi caso me gusta hablar de ser politécnica porque en mi formación y mi experiencia laboral un poco me permiten hablar de eso. Politécnica, bueno, yo soy como una esponja y lo absorbo todo. Creo que me oirán utilizar el término permanentemente, porque son políticos, porque todo lo que nos cruza es político, pero además tiene que ser con conocimiento, con formación y sobre todo pensando en el interés general, en nuestro interés. Vamos a hablar del tema de paz, pero antes, y vamos a hablar del plebiscito, de eso hemos venido hablando en estos días, pero antes quiero presentarles esta nota que tiene que ver con los aliados internacionales de la alcaldía de Medellín, para aprovechar y hacerle una pregunta muy importante que tiene que ver con una inquietud que usted le manifestó al alcalde Federico Gutiérrez en estos días. Veamos esta nota sobre los aliados de Medellín, aliados internacionales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, invitó a los aliados internacionales de la ciudad a que inviertan en los proyectos público-privados como el tranvía de la 80 y estaciones intermodales, entre otros que están planteados en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Hay algo fundamental, es que yo les decía, que venga la inversión extranjera. Aquí tenemos, por ejemplo, proyectos de alianzas público-privadas valoradas por 1.83 billones de pesos, y yo le he dicho, vengan acá e inviertan. Estamos hablando de sistemas de transporte, estamos hablando de escenarios deportivos, estamos hablando de espacios educativos. Federico Gutiérrez dijo que las inversiones extranjeras generarían más oportunidades de empleo en la ciudad. Agregó que Medellín se convertirá en una plataforma de negocios internacionales. El alcalde Federico Gutiérrez presentándole a la comunidad internacional obras, proyectos de su plan de desarrollo. Bueno, uno de ellos es Parques del Río, que no necesariamente es del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez, viene de la alcaldía de Aníbal Gaviria Correa. Le ha tocado inaugurarla a Federico y continuar. Viene la etapa 1B de Parques del Río. Y a propósito, la diputada Ana Cristina le ha enviado una carta a Federico Gutiérrez diciéndole: ojo, alcalde, que no vaya a interferir esta nueva etapa de Parques del Río con la línea férrea, la que ya se anunció en la gobernación de Antioquia. Sí, este tema nos ha preocupado sobremanera a la Comisión Cuarta de la Asamblea Departamental, que revisa los temas de infraestructura. La reactivación del sistema férreo es un sueño de los antioqueños hace muchísimos años y hoy estamos más cerquita, cuando ya se crea esta nueva empresa, ya tiene gerente Juan Felipe Campuzano. Sí. Los socios son Gobernación de Antioquia, el IDEA, el Metro de Medellín y el área metropolitana. Encontramos que los diseños de esta etapa de Parques del Río que está por comenzar tiene un soterrado similar al que ya se le entregó a los habitantes de Medellín, y esas rampas de ingreso y salida
tienen unas pendientes y esas pendientes con las que fueron diseñadas han dicho los expertos que no les sirven al funcionamiento del ferrocarril. En ese orden de ideas, pues nosotros estamos simplemente llamando la atención sobre este asunto. La alcaldía de Medellín actual, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, ya abrió una mesa de trabajo, instaló una mesa de trabajo con todas las entidades relacionadas para analizar esta problemática, tomar una decisión. Están pensando en ajustar estas pendientes, pero la reflexión un poco va más allá y fue lo que le quise plantear al alcalde de Medellín en una carta. Analicemos qué tan necesario, qué tan pertinente es someter la ferrovía a estos soterrados, o si por el contrario encontramos que lo mejor es dejarla a nivel. Pero podría ser así de sencillo. Permítame, le interrumpo acá porque le entendimos claramente, pero tan sencillo, y ahí le dejamos la inquietud al alcalde para que haya armonía entre las obras del municipio de Medellín y las del departamento de Antioquia, y todas para el interés general. ¿Por qué no dejar la posibilidad de que la línea de Ferra vaya sin necesidad de que se convierta en una montaña rusa en los soterrados? Hay que dar la inquietud. De Ana Cristina Moreno, ella es diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático, a quien empezamos preguntándole sobre este tema que creo que es de interés general para los habitantes de Medellín y de Antioquia. Vamos a unos mensajes y ya retornamos para que hablemos entonces del proceso de paz y del plebiscito del próximo 2 de octubre. Ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa. La semana que termina es importante, bueno, es importante no es la semana, sino el momento histórico por lo que se viene desarrollando, que es la posibilidad de la refrendación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Digo y dudo, ustedes me ven aquí balbuceando porque estoy con una persona que representa un movimiento de oposición a esto, entonces lo dudo porque tal vez para ustedes no es tan histórico y tan importante. Bueno, pero yo sí quiero confesarlo a Ana Cristina Moreno, para mí y para muchos colombianos es muy importante lo que está pasando y ojalá de verdad se refrende el 2 de octubre con el sí por encima del no, el acuerdo de paz de La Habana. Pero termina la semana con dos temas. Uno, Centro Democrático demandó el acto legislativo para la paz. Y dos, terminó el día de ayer también instaurando una acción de tutela contra el decreto del plebiscito y la pregunta. A ver, empecemos entonces, usted empieza a contarnos por qué esa posición de ustedes. Bueno, lamentablemente es una situación difícil para el país. Nosotros coincidimos en que sí es un momento histórico, Bueno. Es un momento en realidad donde tiene la mayor importancia para todos los colombianos, las decisiones que se están tomando, lo que ha venido pasando en los acuerdos de La Habana y lo que se pretende refrendar el próximo 2 de octubre. Ahí coincidimos y aquí nosotros lo que hacemos es un llamado de atención sobre el contenido de esos acuerdos y un poco las formas y la desconfianza que nos ha generado este proceso desde el primer momento en cabeza de Juan Manuel Santos. Por eso la demanda al acto legislativo de la paz, porque lo pretende elevar al bloque de constitucionalidad. Por eso la tutelatón, porque entendemos que con este decreto que convoca ese plebiscito y que formula la pregunta, también se está violando la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces son un montón de desconfianzas generadas que el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos no fue capaz de superar y de refrendar con los colombianos, con gran parte de los colombianos como nosotros desde el primer momento. Incluso por el tema del mecanismo de refrendación. Porque inicialmente se nos planteó que iba a ser al referendo. Ese mecanismo el presidente y su equipo de negociadores reflexionaron y no les servía el referendo natural, les tocó modificar la ley para que pudiera hacerse en las votaciones de otro tipo de elecciones. No contentos con eso, analizaron que hacer pregunta por cada uno de los temas tampoco les servía. Que esa es la esencia del referendo. Nos llevaron entonces al escenario del plebiscito y llegamos al plebiscito y tampoco les servía la norma vigente
disminuyen el umbral de participación del 50 al 13% solo para este caso específico, y en ese punto estamos, ante un mecanismo de refrendación donde no va a haber el espacio para el voto en blanco y donde la abstención se hace ineficaz. Entonces nuestra postura y cómoda es hacer la pedagogía por el no. Bueno, pero te me llama la atención y se le oye muy bien a usted que sí es un momento histórico, es que suena como más suavecito, que a veces hay posturas de algunas personas de la oposición, que no todos son de centro democrático, que se vuelven muy radicales y lo hacen pensar a uno que están en contra de la paz y del momento histórico, pero usted lo aclara y dice, nos parece histórico, pero hay unos elementos. Vea, precisamente vamos a hacer un top 10, si es posible, empezando de arriba hacia abajo, de pronto menos importante a lo más importante, 10, 9, 8, 7 y bajando, de qué es lo que a ustedes realmente les parece inconveniente. ¿Cuál sería el punto número 10 inconveniente para ustedes? Voy a compartir 10 puntos, no necesariamente en ese orden de importancia, listo. pero sí dejando en el top 4 los bueno. más importantes para nosotros. Para mí un punto 10 para anunciar tiene que ver con el arrepentimiento. Sí. Nosotros hubiéramos querido un proceso de paz donde la guerrilla FARC sí le pida perdón de corazón a los colombianos, y no encontramos que esto se dé. Encontramos incluso videos recientes donde los cabecillas, por ejemplo, Timochenko, plantea que no tienen por qué pedirle perdón a la sociedad colombiana. Entonces ese es un punto que para nosotros el arrepentimiento en un proceso de paz era fundamental. Entonces no piden perdón los guerrilleros de las FARC a los colombianos. Punto 9. Punto 9, no hay unidad de mando. Esa desmovilización, esa desarticulación del grupo FARC de todos los bloques no está clara para los colombianos. Aquí en Antioquia, que es el territorio que conozco, el territorio por el cual trabajo, tenemos información y denuncias muy serias sobre la presencia de FARC, de bloques que han dicho que no se van a desmovilizar. Entonces uno se pregunta, ¿para qué todo este esfuerzo si no hay definitivamente esa promesa de desarticulación de toda esta guerrilla? No hay unidad de mando, punto número 9. Estamos diciendo los inconvenientes para Ana Cristina Moreno en representación del Centro Democrático no son ni más ni menos importantes. Punto número 8. Hay una alianza prevista en los acuerdos entre el gobierno y los desmovilizados de las FARC, el grupo FARC que se pretende organizar como fuerza política en la lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que esto es una alianza perversa, creemos que no tiene sentido. Ellos no pueden llegar a ser los dueños de la verdad y ser los que velen porque no haya corrupción. Explíqueme nuevamente eso. Alianza entre las FARC y el gobierno nacional para que ellos sean los veedores de dónde está la corrupción y ellos lo combatan. Así es, y nosotros creemos que esto no tiene sentido, eso es el paraestado uniéndose con el Estado, y en la institucionalidad del país que queremos, para nosotros esto no es admisible. Va contra la institucionalidad. Venga, esos puntos que usted está mencionando están contemplados dentro de las 297 páginas del acuerdo final firmado o por lo menos pactado el 24 de agosto y que posiblemente se firme oficialmente el 26 de septiembre. Es correcto, está dentro del contenido. Punto número 7. El punto número 7 tiene que ver con los secuestrados de las FARC y los menores reclutados. Estos no aparecen en ninguno de los puntos de las 297 páginas. Es una situación absolutamente lamentable que no reconozcan que todavía hay secuestrados y que no reconozcan la situación de los menores reclutados. Y mucho más, que no digan cómo van a entregar a la sociedad colombiana estos menores reclutados. Pero que no puede llevar eso a una afirmación temeraria como la que hizo Margarita María Restrepo en estos días, creo que fue ella, representante de la Cámara por Centro Democrático, que casi que dijo que entonces las FARC iban a desaparecer los niños reclutados para no aparecer ante la opinión y ante la Corte Penal Internacional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos de control, no solamente colombianos, sino obviamente internacionales, como reclutadores de niños. Algunos dicen que 6.000 niños, dice un colega suyo, Wilson Gómez, pues imagínense, de 7.500, 6.000 son niños. En fin, eso no suena como temerario. Pues para algunas personas puede sonar extremista, yo no quisiera ahondar sobre esa opinión, simplemente hacer el llamado de atención que quedaron por fuera de estos puntos y que al presidente Gaviria le causó risa en una entrevista sobre este asunto, y creo que es lamentable e irrespetuoso con los colombianos. Eso también es cierto, lamentable y irrespetuoso lo que ocurrió con el expresidente Gaviria cuando trató el tema. Punto número 6.
Dejación de armas. Sí. Hay un punto sobre esto y es, teníamos una discusión que para muchos era semántica sobre la dejación o la entrega. Digamos que ellos se llevaron al punto de mantener el término dejación, pero a la hora de cristalizar los acuerdos sí se habla de una entrega donde incluso las Naciones Unidas con sus observadores van a ser los que acompañen ese proceso. Pero en ese punto lo que nosotros queremos señalar es que eso es un juego de inventarios y ahí será responsabilidad de cada colombiano que cree, porque ¿quién conoce el inventario inicial de armas de las FARC? ¿Cuáles realmente las armas que van a entregar? ¿Cómo estamos tranquilos que no están guardando armas? Y lo otro sobre este punto es que el plebiscito se va a dar con ellos armados según las condiciones que estamos conociendo. Entonces también creemos que esto es problemático. La garantía de que las Naciones Unidas sean las receptoras de esas armas y que sean las veedoras no es suficiente. Ellos lo han manifestado, incluso yo tuve oportunidad de hablar con una de la comisión que llegó al territorio antioqueño para esto, y ellos dicen que ellos no tienen cómo garantizar que coincida con el inventario real de armas de las FARC, entonces es un punto que para nosotros genera, por supuesto, desconfianza. Quinto punto. El tema de la remuneración a cada guerrillero. Sí. Los guerrilleros con este acuerdo van a recibir 620.000 pesos más prestaciones. Hay una inquietud sobre los tiempos, algunas personas, y yo lo estoy tratando de cotejar con los documentos escritos, el texto y los anexos, pareciera que va a ser por 22 meses, otros están asegurando que los anexos hablan de 48, y uno lamenta que los textos tengan esas ambigüedades, sí, porque es un común denominador en los puntos. Entonces está esta remuneración, hay un pago único de 2 millones de pesos y adicionalmente 8 millones de pesos para que inicien proyectos productivos. Pero para cada uno. Para cada uno. 620.000 pesos Más durante prestaciones. 24 meses he escuchado yo. Correcto. Otros dicen que 48, otros 22. Bueno, más 2 millones de pesos aparte. Como pago único, correcto. Un único pago de Un único 2 millones pago adicional, y 8 millones. Y 8 millones para los que quieran iniciar un proyecto productivo. Pero y Entonces, esa última me suena como bien, ¿o no? ¿No es lógico? es muy interesante y uno en una negociación y en un proceso con una guerrilla de este tipo entiende que en las concesiones puedan darse estas opciones. Pero también hay un puñado de injusticia con los colombianos de bien que viven en la informalidad, que no han podido obtener un trabajo estable ni siquiera ganarse un mínimo. Entonces, analizar hasta qué punto esa balanza para los guerrilleros versus el colombiano y las oportunidades que se les abren. Perfecto. Un top 10 de inconvenientes que les ven miembros del Centro Democrático al acuerdo de paz de La Habana entre el gobierno y las FARC y lo que se refrendaría el próximo 2 de octubre en el plebiscito por la paz, donde se va a ir a votar sí o no, dependiendo de lo que ustedes crean que es conveniente. Aquí tenemos la posibilidad de escuchar a Ana Cristina Moreno. Para los que estén convencidos que sí, pero tienen dudas, puede que convenzan entonces finalmente escuchándola a ella en que no. Pero de eso se trata, que estamos muy bien informados. Vamos a mensajes, pero antes de mensajes escuchemos a algunos concejales de Medellín, 3 concejales de Medellín hablando sobre el tema de los acuerdos de paz. ¿Qué piensan ellos? Pero haciendo el análisis sobre el tema del proceso de paz que se hace con la guerrilla, que es un tema rural, el tema del campesino, es muy diferente a la paz que tenemos que ver en Medellín. Es que el tema de la paz en Medellín no es con guerrillas, es con las BACRIM, con las bandas. Y por lo contrario, yo comparto con el señor alcalde que por lo contrario lo que va a suceder es que esos bandidos vengan a engrosar las bandas y las BACRIM de esta ciudad. Lo más importante es que todos los protocolos, en los temas que los mandatarios, cuando digo mandatarios, las observaciones que haga un alcalde de una ciudad como la ciudad de Medellín, las observaciones que haga el gobernador, es que cuando hace una observación es un alcalde, un gobernador de esta ciudad y este departamento o las diferentes regiones del país no lo hacen a ellos a moto propio, son producto de una sumatoria de inquietudes que los ciudadanos y la sociedad le está dando, sean tenidos en un inventario a resolver. El proceso de paz no ha informado completamente y oportunamente. Eso es entendible porque en estos procesos son complejos y no se puede informar porque se distorsiona y se revienta todo el proceso. Quien no quiere el proceso de paz y que vive de la guerra, aprovecha ese momento para distorsionar y confundir a la opinión. Yo soy un convencido, este tema no es ni de apoyar a Álvaro Uribe Vélez en el no,
ni a Juan Manuel Santos en el sí. Este es un problema de toda la ciudadanía y que todos deberíamos de apuntarle a la búsqueda de la paz. Ahí está, posiciones de un lado y del otro. La idea es que nosotros, que somos inteligentes, interesantes y calificados, escuchemos conscientemente y ojalá leamos, ojalá las 297 páginas del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, y así realmente tengamos verdadero juicio para ir a tomar una decisión por el sí o por el no. Pero vamos el 2 de octubre, vamos, si es que no lo tumba la tutela de Santiago Valencia, representante de la Cámara, quien fue el que lideró la acción de tutela contra el decreto que convoca al plebiscito y a la pregunta para el 2 de octubre, en nombre del Centro Democrático. Vamos a unos mensajes, pero antes, como siempre, una frase para que cuando regresemos la analicemos con Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia por Centro Democrático. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Nelson Mandela. Bueno, continuamos en Sinergia Informativa. La frase de Ana Cristina Moreno está referida a la educación como el gran motor del desarrollo. Así de sencillo. Ahí está en pantalla. La educación, el gran motor del desarrollo personal, a través del cual, mejor dicho, se rompe cualquier trampa, la de la pobreza inicialmente, y puede uno ser una gran persona. Todos somos personas y no estamos educados, pero desde el punto de vista de la formación académica y las oportunidades económicas, para nosotros, para nuestras familias y para nuestra sociedad. ¿Qué piensa? Sí, hay algo en lo que debe garantizarse igualdad de oportunidades, es el acceso a la educación. Definitivamente coincidimos, el motor del desarrollo, y así lo ha demostrado la sociedad, y ahí es donde nos tenemos que esforzar cada día más, que no haya esas barreras de acceso a la educación y sobre todo trabajar, por supuesto, en el mejoramiento de la calidad. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar y a ver a Jaime Jaramillo Paneso. Él es una persona muy formada, muy reconocida en nuestra sociedad, y en estos días la Asamblea Departamental de Antioquia, fue el gobierno departamental de Luis Pérez Gutiérrez, le entregó el escudo del departamento de categoría oro. Hay que hacer el reconocimiento a Jaime Jaramillo Paneso, pero ha sido un hombre firme con el tema de la paz y muy al lado de ustedes, de Centro Democrático. ¿Qué piensa Jaime Jaramillo Paneso? Vea, el tema de la paz, ustedes saben que yo soy muy crítico y no estoy de acuerdo con el modelo de paz que se firmó. Pero es un tema muy controversial que no quiero entrar ahora en este momento a discutir ni a debatir, porque hay otros estadios, otros lugares donde se puede debatir esa respuesta y esa pregunta que usted me hace. Jaime Jaramillo Paneso, un abrazo para Jaime Jaramillo Paneso, un hombre que además hizo parte de la Comisión de Paz ¿cuál fue aquí? Negociadora en Antioquia, cuando hubo un momento importante alrededor de los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hay que seguir leyendo a Jaime Jaramillo Paneso, lo pueden leer en www.sinergiainformativa.com.co o .com o .co o .net, cualquiera de las terminaciones. Ahí está como columnista Jaime Jaramillo Paneso. Entonces, 10 puntos nos está planteando Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia. Inconvenientes que le ven al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, y por qué no el plebiscito del 2 de octubre. 10, no hay arrepentimiento. 9, no hay unidad de mando. 8, una alianza perversa entre el gobierno y las FARC para ser los veedores de la corrupción del país. 7, menores involucrados en el conflicto. 6, dejación de armas. No saben si van a entregar armas verdaderamente. La totalidad. La totalidad y la calidad de ellas, porque puede ser armas hechizas y guardar las otras. Esa es la duda de ustedes. Y 5, la remuneración, 620.000 pesos por 22 meses, 24, 48 meses, más 2 millones por una sola vez, más 8 millones para quienes
propongan proyectos productivos. Esos son los 6 primeros temas y vamos a terminar con 4. A ver cómo son. A ver si ya podemos pasar, por ejemplo, en el top final, el cuarto. Para nosotros el cuarto punto más álgido sería la no entrega de los dineros, de la riqueza de las FARC. Este punto tampoco aparece en ninguno de los numerales contemplados en el acuerdo. Para nosotros es muy ingenuo creerle a las FARC que ellos no tienen riquezas. Así lo ha dicho, por ejemplo, una importante fuente como es Forbes, donde dice que las FARC es el grupo terrorista, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, y donde también hemos conocido que la Fiscalía General así lo tiene previsto. Perfecto. Entonces, que no vayan a entregar esa riqueza al Estado, ni siquiera para la reparación de las víctimas, nos parece absolutamente lamentable e inconcebible. Y que somos ingenuos y creemos que no tienen dinero. 3. Elegibilidad. La elegibilidad y participación política. Nosotros hemos estado de acuerdo en que los guerrilleros rasos, por ejemplo, puedan meterse en ese ruedo político, pero no estamos de acuerdo con que los que cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes atroces, sí puedan tener esa participación. Se está hablando inicialmente de 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara, y se abre un espacio de 16 circunscripciones especiales donde no van a poder estar los demás partidos peleando por esas curules. Perfecto. Eso creemos que tampoco es justo, porque es premiar a los que cometieron delitos de lesa humanidad, además van a tener riqueza para hacer política y eso no nos parece que sea lo mejor para la sociedad colombiana. Perfecto. 2. Hay un punto que ellos plantean como la reforma agraria, se crea un fondo de tierras, 3 millones de hectáreas que están diciendo que van a conformar este fondo de tierras. No está claro de dónde vendrán estos 3 millones de hectáreas, pero sí aparece explícitamente la posibilidad de la expropiación, al mejor estilo de Venezuela, donde se dice que por motivos de interés social podrán ser expropiadas. ¿Qué es interés social? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los colombianos, porque la ambigüedad y la ideología de las FARC nos abren ahí un interrogante muy grande. Perfecto. Y 1. La jurisdicción especial para la paz. Para nosotros darle un tratamiento igual a los civiles, a los empresarios, a los militares y a los guerrilleros no es posible. En ese tribunal de paz habrá impunidad y habrá un mismo tratamiento para un guerrillero que confiese sus crímenes versus un ganadero, por ejemplo, que diga que tuvo que pagar una extorsión o una vacuna. El guerrillero saldrá amnistiado y el ganadero no pagará cárcel por haberlo reconocido. ¿Por qué van a quedar con igual tratamiento? Creemos que no es justo. Pero rápidamente, diferencia entre amnistía e indulto. La amnistía no solamente perdona la condena, sino que elimina esa conducta punitiva, es decir, queda sin tacha. Sí. En el otro caso simplemente es clara la culpa, pero se le perdona esa sanción. La sanción penal. Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia por Centro Democrático, 10 aspectos que ustedes ven como inconvenientes por los cuales se oponen al acuerdo de paz, que no es a la paz, queda claro. Les parece histórico, pero si se resolvieran estos inconvenientes, ellos estarían muy contentos. 10 aspectos aquí planteados para ustedes que son inteligentes, inteligentes y calificados para que tomen una buena decisión el 2 de octubre. Muchísimas gracias, Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia. A ti, Roger, un abrazo muy especial para los televidentes. Simplemente analicemos si el fin justifica los medios. Muchísimas gracias. Simplemente analicemos, así de sencillo, por eso son inteligentes, interesantes y calificados. Y recuerden que la franja informativa empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Regresa a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra, con esa forma especial de entregar la información en Cosmovisión Noticias. Y luego a las 8:30 nos cogió la noche. Y terminemos con esta invitación. Ahora puedes comprar lo mejor para tu descanso desde la comodidad de tu hogar en Comodísimos Online. Simplemente hay que entrar a www.comodísimos.com y ya. ¿Y usted cómo durmió anoche? Muchas gracias. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.